presenta WowMX.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy Wow TV se engalana con este evento con motivo del primer Congreso Internacional de Análisis Económicos. Como podrán observar, esto es un acontecimiento muy agradable para nosotros y qué mejor que conectarnos directamente con nuestro gran amigo Carlos Loaiza para que nos platique qué vamos a presenciar el día de hoy. Carlos. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigas y amigos. Pues darles la más cordial bienvenida a un programa más de la serie de entrevistas que tenemos definidas y programadas rumbo al primer Congreso Internacional de Análisis Económico, en el que vamos a alcanzar los mejores resultados, particularmente no solo en los análisis que van a tener los diferentes expertos que van a participar, sino que estamos esperando que en todos los casos se puedan tener propuestas que nos puedan llevar más allá de la situación crítica por la que se encuentran prácticamente todas las economías latinoamericanas, algunas europeas. Básicamente es un impacto a nivel internacional. Y bueno, en ese sentido, rumbo al Congreso que señalaban amigo Alejandro, pues sí decirles que tenemos en esta ocasión la presencia de dos expertos, dentro de muchos más que vamos a tener a lo largo de las siguientes entrevistas, rumbo al primer Congreso Internacional de Análisis Económico. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo de Uruguay, Ricardo Cabrera, bienvenido, de verdad, y el maestro Leonel Carranco, de la FES Aragón UNAM. Entonces, lo más importante son los planteamientos, las respuestas a las interrogantes que le hará nuestro amigo Alejandro Ruiz, y simplemente reitero la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas que vamos a tener dentro del programa rumbo al primer Congreso Internacional de Análisis Económico, definido por la Facultad de Estudios Superiores Aragón a través del Centro de Estudios Hacendario. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Carlos. ¿Y qué les puedo decir? Ahora sí vamos a empezar la plática. Ricardo, Leonel, gracias por aceptar estas entrevistas y sobre todo, gracias por participar. Y en ese sentido, yo te quisiera preguntar, Ricardo, en estos momentos, ¿en qué situación económica estamos como países latinoamericanos y en especial, cuáles son los grandes problemas que nos estamos enfrentando en materia de salud sobre todo? Buenas tardes, antes que todo, para toda la audiencia. Y gracias a los organizadores por esta entrevista y por tenerme en cuenta para participar en el Congreso. Yendo al punto, la realidad de toda Latinoamérica no es homogénea, ¿verdad? Es un poco dispar. Los problemas de los países, hay algunos puntos que son bastante comunes, pero hay otros que son específicos de cada uno y que agravan o atenúan un poco la problemática general. El gran problema que deja esta epidemia, de lo que estamos hablando justamente es de recuperación económica, es pérdida de puestos de trabajo, por consiguiente, aumento de pobreza, y bueno, eso ya es más que suficiente para preocupar, porque en definitiva no puedo dejar de evocar el primer año de la universidad, cuando uno empieza a estudiar economía,
y uno aprende por qué la economía es una ciencia humana, ¿no? En definitiva, porque trata de resolver los problemas del hombre como género, como humanidad, digamos, y que además lo desarrolla en todos sus roles, como productor, como consumidor, etcétera, ¿no? Pero básicamente se trata de resolver los problemas para que el bienestar de las sociedades sea mejor. Y vaya, si tenemos problemas de empleo y tenemos problemas de pobreza, es enorme el desafío que todos, eso es común en todos nuestros países, vamos a tener que encarar. Después tendremos mayor o menor, según como estuviéramos en lo previo. Hay algunos países que los tomó con un poco de blindaje, y entonces el impacto fue un poco menor, y hubo otros países que realmente los tomó mal ya previamente, y esto agudizó aún más toda esta problemática. En el caso particular de Uruguay, se da una circunstancia peculiar porque hubo cambio de gobierno y cambio de gobierno de partidos diferentes. El 1 de marzo de 2020 asumió el actual gobierno y el 13 de marzo, 13 días después, apareció el primer caso positivo. Y como que la agenda cambió drásticamente de prioridades, prácticamente no pudieron gobernar nada, o sea, todo lo que traían en la maleta como programa de gobierno o de intenciones, de políticas o de estrategias a aplicar, mínimamente cambiaron de prioridad. En algunos casos habrán desaparecido de la agenda ante una nueva realidad y en otros casos tuvo que bajar varios escalones en las prioridades, ¿no? La prioridad pasó a ser cómo lidiar con esta epidemia y cómo proteger a los sectores más vulnerables, ¿no? A los de ingresos fijos, los cuentapropistas, a ese que si no sale a trabajar cada día no logra el sustento diario para llevar el pan a la mesa, para su familia. Entonces, cuando además una experiencia casi inédita, porque se desconocían los alcances del virus y cómo era y cómo eran los canales de transmisión, entonces unos optaban por cuarentenas obligatorias, otros, en el caso nuestro, fue un cuidado responsable. Nuestro gobierno nunca decretó cuarentena obligatoria, pero sí hizo una campaña muy amplia de difusión de cuáles eran los riesgos e incentivaba a que todo aquel que no tuviera una necesidad impostergable no saliera, quédate en casa, si no tenés motivos no salgas, quédate en casa. Y bueno, la población acató en gran medida y entonces inicialmente la pandemia hizo poco impacto, pero sí, simultáneamente hubo que salir a proteger a todos esos que decía al principio, aumentando los seguros de desempleo, aumentando pensiones, bueno, una especie de gran paraguas para amortiguar la tormenta que se venía. Y bueno, se logró en un éxito relativo, o sea, no fue brillante, pero tampoco no fue un desastre. Y lo mismo desde el punto de vista sanitario, ese éxito inicial, después tuvo una reversión de 3 o 4 meses a principios de ahora de este año, el año 2021. Y bueno, como que era una primera ola rezagada que llegó al país, donde hubo picos altos de personas que fallecieron, contagiadas primero y algunas fallecieron lamentablemente, y después se volvió a controlar y ahora ya hace unos varios días, ya semanas, que ni siquiera hay
personas internadas, ya se está abriendo nuevamente la economía, porque aquí la clave en la recuperación, para responder y dar paso y no acaparar todo el tiempo disponible y darle paso a mi colega o a otras preguntas que quieran formular, pasa porque se recuperar el empleo y a través de recuperar el empleo se mueve toda la economía, porque se mueven los salarios, se mueve el consumo, se mueve todo. Eso no es en lo grande, no es excluyente con otras medidas que hay que seguir tomando, ¿no? Porque hay que fomentar la inversión, porque la inversión también da trabajo, porque también hay que ver el tema de la inserción internacional, porque en la medida que uno logra mejores acuerdos comerciales, puede exportar los productos de otra manera, y al exportar los productos o los servicios, está exportando trabajo. La clave es el trabajo. No sé si fui No, excelente, claro. Ricardo. Gracias. Y en ese sentido, Leonel, pareciera que somos parte de la misma tragedia, aunque con algunos matices distintos. ¿Qué nos puedes comentar de ello? De igual manera, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en este gran e importante programa para llegar a grandes audiencias. Muchísimas gracias, en verdad, para caminar para este primer Congreso Internacional de Análisis Económico, que va a ser muy interesante. Y bueno, tenemos al profesor Carlos Loaiza, alguien que conoce muy bien temas fiscales, es un gran experto aquí en nuestro país, y le agradezco mucho la oportunidad. Pues bueno, estoy totalmente de acuerdo en analizar América Latina con sus diferentes matices, pero como comentas, también tenemos problemas que nos unen a todos. No es lo mismo pensar desde la zona continental de América Latina que pensarlo el Caribe. Los niños, ellos, sus grandes recursos vienen del turismo. El turismo ha sido uno de los sectores más afectados a nivel mundial. Entonces tú tienes a un Guyana, tú tienes algún país en caribeño cayendo en menos 16 en el año 2020 y en una recuperación del 3% para el siguiente año, según con datos de la CEPAL. Ese tema, pues bueno, Antigua y Barbuda, ¿no? Bahamas. Hay que también poner atención qué es lo que le pasa a nuestros hermanos caribeños. Y en la parte continental de América Latina, igual, no a todos nos pegó de la misma manera los efectos del COVID, y eso fue como lo manejó cada país, ¿no? Y cada condición. Vemos que en Paraguay tuvo una caída menor que la que tuvo México. Incluso México tuvo una caída de menos 8.3, menos 8, y Paraguay de menos 0.6, según datos de la CEPAL. Entonces, ahí fue el manejo y conducción y de las condiciones internas que cada país tiene, ¿no? Con una mayor integración en México con Estados Unidos, y obviamente Paraguay con otra dinámica internacional en sus exportaciones y dinámica de crecimiento económico. Para este año vemos la recuperación de todos los países, pero ya para el 2022 el regreso a la misma situación de crecimiento que veníamos teniendo antes de esto. Lo que sí nos va a doler a todos, y es algo que pone compañero que me antecedió, el profesor que me antecedió, es el tema del trabajo. Se está recuperando la economía en términos de crecimiento, pero estructuralmente el tipo de calidad de trabajos que se están volviendo de nuevo a la dinámica son más precarios. Y aquí la situación es la juventud. ¿En qué tipo de mercado se va a insertar? Si de por sí veníamos con ciertas complejidades de la falta de absorción de los jóvenes en el mercado de trabajo, y ahora con este problema que tuvimos de la pandemia, se están creando trabajos de mayor precariedad, se está pagando menos, y esto es un problema que nos atañe a toda América Latina. Y también otro de los temas es
qué proyecto latinoamericano económico es el que vamos a querer. Son las discusiones que se tienen en la CEPAL, con la doctora Bárcenas, lleva a cargo la CEPAL, es qué modelo de desarrollo económico vamos a llevar, y esto, como bien lo comentaba, quien me antecedió, el doctor Cabrera, cómo nos vamos a insertar a nivel internacional. Las cadenas productivas han sido rotas. Ahorita tenemos el primero y segundo y tercer puerto de China cerrados. Tenemos una escasez de chips. Ahorita tenemos automotrices o cadenas de automotrices en toda América Latina que están paradas técnicamente porque no hay chips. Entonces tenemos que preguntarnos cuál va a ser la cadena productiva o cómo nos vamos a insertar a nivel internacional. Y la discusión que teníamos desde hace años con Previch, crear mayor valor en nuestras exportaciones y ir dejando el modelo primario exportador, que ahorita le llaman extractivista. Es crear valor, crear valor. Si tenemos un problema de chips, de semiconductores a nivel internacional, ¿por qué no lo desarrollamos en América Latina? Entonces, tenemos que pensarnos cómo será el mundo pospandémico, que sí, estamos viendo la gran transformación. Muchas gracias. Oye, perdón, pero tal pareciera de los dos, estamos viendo parte de lo negativo, pero podríamos destacar algo de lo positivo. Y nada más, aquí me hacen una referencia, bueno, a reserva de entrar, me están haciendo una pregunta, Leonel, es que dicen que también los adultos mayores, ¿dónde quedaron? Porque hoy pareciera que no existen, ni siquiera son parte de la tecnología, se le ha considerado parte de la moda, y ellos para insertarse a tener trabajos tecnológicos no es factible. Y por el otro lado, Ricardo, nos comentan que, oye, se habla poco de Uruguay, pero tal pareciera que es el menos afectado de todos los países de Latinoamérica. ¿Es correcta esa apreciación? Sí, por favor, empezamos contigo, Ricardo. Bien, gracias. No sé si es el menos de toda Latinoamérica, es uno de los que llevó mejor convivió mejor con la nueva realidad. El Paraguay, que mencionó el maestro Leonel Carranco, Chile, también han tenido resultados no para festejar precisamente, pero no de los peores. Justamente mi país está entre dos gigantes, ¿no? Tengo por un lado un Brasil, que es un continente entero en sí mismo, y por otro lado Argentina, que sí que ha tenido problemas más severos, ¿no? Ya la economía argentina ya venía con problemas previo a la pandemia, y la pandemia no hizo más que agudizar todo eso. De todas maneras, me gustaría retomar algunas de las cosas que mencionó el maestro Leonel, que suscribo todas sus palabras, realmente no tuve ni un punto de desacuerdo, que, por ejemplo, en el trabajo que estábamos hablando, hay otras digresiones para hacer que son independientes de la pandemia. La pandemia vino a agravar todos problemas que ya existían, o que si no existían los estábamos viendo venir. Uno de esos temas que a mí me gusta nunca dejar de mencionar es el de los trabajos en vías de extinción. Hoy vamos a un supermercado y vemos que hay partes de que uno hace autoservice y que ya no pasa por la caja, y que no hay un cajero que a uno le vaya pasando los artículos por el lector, y uno puede hacer eso por sí mismo, va, pone su tarjeta y ya está. O sea que son puestos que se están perdiendo. Lo mismo, yo que sé, otro ejemplo podría ser los que cobran los peajes en las autopistas. O sea, esos cajeros están destinados a desaparecer, porque con solo poner un sticker en el parabrisas, en el vidrio delantero del carro, como dicen ahí en México, del auto móvil,
uno pasa por el peaje y después directamente se le debitó de su cuenta bancaria o le viene en su tarjeta de crédito o lo que fuera. Entonces, como esos, hay un montón de trabajos que no tienen futuro. Y eso es un grandísimo, grandísimo, enorme desafío para los sistemas educativos que tienen que generar habilidades en los trabajadores de modo que puedan desenvolverse en un mundo que, como decía el maestro Leonel, el agregar valor pasa a todo nivel, desde dejar de vender solamente productos primarios a pasar a una etapa de mayor industrialización, de agregarle valor, hasta las propias tareas, el propio trabajo que tenga otro valor y que no sea robotizable, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, comer vamos a tener que seguir comiendo y por lo el trabajo agrícola ganadero va a tener que seguir existiendo, pero capaz que no ocupa la cantidad de mano de obra que ocupa en estos días. Capaz que la tecnología llega y bueno, y sustituye con, yo que sé, un tractor en su momento sustituyó a los bueyes con el arado. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, seguramente va a haber formas de regar o de electrificar las zonas rurales, de modo que inexorablemente va a haber menos mano de obra. Y es un grandísimo desafío porque a ese tipo de actividades, en general, se dedican las poblaciones menos calificadas. Entonces, de ahí el gran desafío del sistema, los sistemas educativos. Y no ya universitarios, ¿no? Que es el ámbito que a nosotros nos es más familiar, o sea, allá desde la primaria, desde la escuela elemental, hay que ir generando que los niños vayan adquiriendo habilidades para un mundo que va a velocidad de vértigo. Y además, volviendo a tu pregunta original de si Uruguay fue de los menos, y sí, fue de los menos golpeados, lo cual no quita que tenemos ahora que remar en repecho, porque hay 100.000 nuevos pobres. Muy bueno, para los que no están tan familiarizados, nosotros somos una población de 3,5 millones, o sea, somos pocos, no tenemos los millones de habitantes que tiene Brasil, que tiene México mismo, ya que estamos hablando con México. Para ustedes 100.000 nuevos pobres capaz que es nada, no representa nada. Pero para nosotros es un número que duele, porque somos nada más que 3,5 millones. Y bueno, ahora empieza el desafío de empezar a repechar todo lo que se perdió y que a volver a sacar a esos 100.000 nuevos pobres de la pobreza y a los pobres que ya habían, ¿no? O sea, esto es continuo, no sé cómo con la vida del estudiante nosotros nos hemos graduado, nos hemos hecho posgrados y todo, y continuamente tenemos que seguir estudiando, somos perpetuos estudiantes, aprendices. Bueno, el trabajo de luchar contra las desigualdades o la pobreza que yo me venía refiriendo también es continuo, porque Uruguay venía bien y viene una ola de estas y tira todo para abajo. Y por supuesto que la pandemia deja ganar. Nosotros también dependemos, no tanto como en el Caribe, porque el clima nuestro es diferente, pero en nuestras temporadas de verano el rubro turismo es muy importante. Y esta temporada del verano de este año no existió, o sea que uno de los grandes perdedores es todo el sector turismo, como bien se dijo, y todas sus actividades conexas, ¿no? Son los hoteles, las agencias de viaje, la gastronomía, es como una ola expansiva, todo ese sector, los transportistas,
que muchos de ellos son cuentapropistas. Entonces ahí hay mucho para empezar a remar realmente. Pero bueno, es cierto que partimos de no tan abajo. Y eso es un aliciente de que no estamos tan lejos de volver. Tampoco va a ser del día de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, esto ahora es un proceso que va a llevar su tiempo, pero bueno, cuanto antes se comienza, antes se encamina y antes se van a empezar a ver los resultados. No sé si respondí adecuadamente o quedó alguna duda o alguna consulta adicional. No, está perfecto. Leonel, si nos haces favor de comentar. Sobre la pregunta que me haces y continuando con el fascinante análisis que nos hace el maestro Cabrera, en esto de las personas adultas y la tecnología, en donde, como dice el profesor Cabrera, pues vamos a esa transformación económica, tomando en cuenta también lo que nos explica Carlota Pérez, una gran economista académica en América Latina. Vemos este desplazamiento en temas tecnológicos a aquellos que no alcanzan a estar, digamos, atentos a las actualizaciones tecnológicas y los países que se van quedando atrasados. La brecha tecnológica entre los países como nosotros, entre los desarrollados o los entre los desarrollados, perdón, y si ponemos el ejemplo de Corea del Sur, cada vez se hace más grande. Y esa situación pega en todas las generaciones, pero desgraciadamente en las generaciones de aquellas que están en la tecnología, digamos, con un poquito más atraso a las nuevas que están llegando. Ahora, ¿qué es lo necesario para las personas mayores? Pues programas que te permitan a ellos encontrar un nicho de mercado de creación de valor. Hay un problema en el mundo occidental que no lo tiene el mundo asiático. ¿Qué hicieron en Japón para las personas? Japón, ¿qué hizo Japón, el gobierno japonés, para las personas adultas? Primerito, tenerles todo un mecanismo que les salvaguarde su salud. Y esa creo que es una cosa positiva a tu pregunta que hacías. Bueno, hemos hablado de lo negativo, pero ¿cuál es lo positivo? Lo positivo de esta pandemia es que todos los regímenes, todos los países nos pusimos a tanto de la situación que tenemos en el sector salud, que estábamos mal. Todos tuvieron que inyectarle dinero al sector salud. Entonces debemos a las personas mayores tenerles garantizado todo el tema de salud y como se hace en nuestro país, una pensión. Esto se hace aquí, se hace en Japón y se hace en los países nórdicos de Europa. Pero a su vez en Japón y teniendo como marco Habermas un diálogo intergeneracional. Es decir, los jóvenes podemos aprender de las personas adultas que ellos ya en su tiempo crearon valor e innovación también. Entonces, es atraerlos a un nuevo nicho con este diálogo intergeneracional para crear un nicho a ellos. No es lo mismo un joven que entra en cierto sector a mayor, que tiene todo el conocimiento de proceso, de negociación. Todo ese conocimiento se puede atraer a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de cómo nos estamos relacionando económicamente, así como también operacionalmente dentro de las empresas. Las empresas están desperdiciando un talento que tienen en las personas adultas que lo pueden ayudar para hacer crecer sus empresas. Japón lo tenía muy bien consciente. Las personas adultas como una pieza importante para llegar a las nuevas generaciones y crear los nuevos nichos tecnológicos a partir de su sabiduría. Eso no tenemos en América Latina y en el mundo occidental.
despreciamos mucho a las personas de la tercera edad. Está muy mal. No digo que todos, ¿no? No digo que todos, pero sí el mundo occidental tiene ahí un problema. Hay que voltear qué hicieron Corea del Sur, que también está en la misma situación, y qué hizo Japón. Creo que ahí es algo interesante, y vuelvo a repetir, lo positivo de esto es que todos volteamos a nuestro sector salud y estratégico en desarrollo tecnológico en temas de salud. Como en México, aquí con un acuerdo con Argentina, envasamos ciertas vacunas, las cuales ya se están exportando a otros países. Tenemos el caso de Cuba, tenemos el caso de que los centros de investigación latinoamericanos tienen una red interna en análisis para una vacuna de América Latina. Entonces, eso es lo positivo, y eso, el sector salud, el sector farmacéutico es de gran valor. Entonces, es una de las cosas positivas que nos deja el aprendizaje de este tema de la pandemia. Y nada más para reiterar algo que dijo el profesor Cabrera, es cierto, la pandemia nos vino a enseñar en lo que estábamos mal. Hizo emerger los problemas estructurales que tenemos en América Latina y obviamente profundizar estos problemas. Gracias. Perfecto. Carlos, te veo un tanto inquieto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues mira, lo que tenemos todos como una premisa es que en forma adicional a la problemática sanitaria, a la problemática de pérdida de empleos, a la problemática de qué rumbo comenzar a, yo diría, a desplegar, tenemos perfectamente claro que todos estamos en el mejor esquema, por lo menos en términos propositivo, de encontrar las mejores propuestas rumbo a una recuperación económica. Pero este problema al que han hecho referencia nuestros dos expertos, me parece que también nos puede llevar a un planteamiento importante. Tal vez alejarnos de los esquemas ortodoxos, tal vez alejarnos, o no alejarnos, sino que encontrar caminos diferentes, porque como le dicen ahorita todos los que tenemos la posibilidad de externar opiniones de manera, yo diría, inclusive pública, pues todos estamos tratando de encontrar de qué se trata la nueva realidad. Y yo trataría de ser muy sintético en decir, ¿qué es esa nueva realidad? Pues que nos demos cuenta en qué hemos venido fallando, que nos demos cuenta también que nuestras debilidades nos deben de llevar a encontrar los caminos para poder fortalecer o consolidar las pocas nulas, y si no las tenemos fortalezas, pues comenzar a conseguirlas. ¿Qué queremos decir con esto? Que la pandemia nos vino a enseñar, como bien comentaban los colegas, nos vino a enseñar nuestras deficiencias, por ejemplo, en problemas de salud, pero también nos vino a enseñar que necesitamos encontrar nuevas maneras para ir hacia nuevos esquemas. La propuesta de recuperación, que es el tema central del Congreso al que hacíamos referencia al principio, tiene como propósito central que ese esquema rumbo a la recuperación económica puede identificar una serie de medidas que no necesariamente sean lo que llaman recetas o los esquemas convencionales. ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son los planteamientos? Vamos a tener propuestas de países de América Latina, propuestas de países o de universidades españolas, propuestas de universidades mexicanas, yo diría propuestas de todos aquellos que tengan interés de mejorar las rutas rumbo a lo que la economía y cualquier gobierno y cualquiera que tenga la posibilidad de incidir en el rumbo de una nación o una región, y que quiere decir, y que es la parte sensible de la ciencia económica, o por lo menos en el caso de lo que estamos hablando, es encontrar las mejores rutas rumbo a mejorar los niveles de bienestar de la población. ¿Qué necesitamos? No tener riqueza, no necesariamente tener una serie de puntos de ese tipo. ¿Qué necesitamos? Mejorar los niveles de bienestar de la población en cualquiera de nuestras naciones. Y es en ese sentido que estamos por eso
pues tan inquietos, pero yo diría también tan optimistas de que vamos a tener un número muy importante de propuestas que nos van a llevar a la reflexión de poderlas identificar, de poderlas hilar, de poderlas compendiar, y aprovecho para volver a reiterar que el próximo Congreso, ese es su propósito central. Y no tenemos la mínima duda de que vamos a tener material riquísimo para que no solamente los que estemos involucrados en el Congreso, sino todos aquellos que tengan interés en lo que hemos señalado, que quiere decir bienestar para la población en el conjunto de todos los lugares, de todas las naciones, pues en ese sentido, pues evidentemente que podremos encontrar y estar involucrados para que podamos, pues yo diría, difundir, proponer, no solo analizar, proponer, y todo aquello que sea factible de instrumentar, pues tendremos las memorias, las propuestas y todo aquello que no tenemos la menor duda van a ser de gran utilidad para futuros muy, muy cercanos, que es lo más importante. Estos serían básicamente nuestros principales planteamientos, Alejandro. Excelente. Perdón, me están haciendo producción llegar algunos comentarios que están haciendo algunas personas que nos están haciendo favor de participar. La primera de ellas es que me dicen, voy a tratar de resumir, si algo ha demostrado la pandemia es que ha sido verdaderamente democrática, porque se ha ido contra pobres, ricos, adultos, niños, etcétera. Le ha dado a todos por igual. Y esto ha demostrado, desafortunadamente, una gran, o mejor dicho, diversas deficiencias en las políticas públicas de todos los países, que es de alguna manera lo que referían. Sin embargo, los que han sido más afectados, también ya no de los sectores, sino de las empresas, han sido las MIPYMES, sobre todo en los países de Latinoamérica. Muchas de ellas han desaparecido y con ello ya lo vimos que en Uruguay, comentaba hace unos momentos Ricardo, que eran 100,000 nuevos pobres. En México ya se habla de 10 millones de pobres, más o menos, independientemente de las cuestiones o los números que se incrementen o se decrementen. Pero lo cierto es que esto ha generado una ola de pobreza que no conocíamos. Y finalmente también lo que ha vislumbrado es la solidaridad de los seres humanos, en algunos casos más, en otros casos menos. Con este panorama, ¿cuáles serían las propuestas que ustedes harían para que de alguna manera no solo se reactivara la economía, sino se manejara una cuestión de bienestar para todas las personas de forma eficaz, efectiva e inmediata? Pero antes de que me respondan, voy a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en tus propias palabras en este programa especial rumbo al Congreso Internacional de Análisis Económico. Volvemos. WowMX.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras, aquí nuevamente moviéndonos de foro para hacer esto más dinámico, y regresamos con la respuesta que nos iba a hacer favor de dar Leonel al respecto. Con respecto a la pregunta de la pandemia, quebraron demasiadas pequeñas y medianas empresas en América Latina. Eso es muy importante, de que fortalezcamos y tengamos crédito a estas empresas. Y una cosa, te voy a decir una cosa bien importante, que creamos en nuestra propia población latinoamericana, en su ingenio, para crear estas pequeñas y medianas empresas. Mira, te voy a decir un dato. La Unión Europea, ahora que salió Reino Unido, tiene una población de 448 millones de personas, con una población ya grande y disminuyendo. América Latina tiene 663 millones, 663 millones en población, pero además con un bono demográfico de jóvenes. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos créditos caros para financiar. Tenemos las universidades, tenemos una gran capacidad en América Latina, pero nos falta financiamiento. Si algo sabemos de la historia del desarrollo e innovación económica industrial de Estados Unidos y Europa, es que tenían banqueros, tenían el financiamiento, que creían en sus propias industrias y financiaban. Todos conocemos esta historia de que quebraban, pedían otra vez crédito, quebraban, y hasta que se dio sus grandes empresas.
Entonces necesitamos forzosamente que haya financiamiento. Y para esto tenemos que hacer tanto financiamiento privado como también el público. ¿Dónde quedó la banca de desarrollo? Tenemos buena banca de desarrollo, eso sí es sabido, en Brasil, pero en México está, pues no sé, como dormida, en stand-by. Necesitamos crear grandes circuitos de financiamiento latinoamericano para el desarrollo tecnológico. Y esto se desarrolle en empresas MIPYMES, que déjame decirte, hay empresas en México y en América Latina que están utilizando las impresoras 3D. Fíjate, son pequeñas empresas, no las grandotas. Las pequeñas empresas están utilizando en América Latina impresoras de 3D, pero ¿qué hace falta? Mecanismos de distribución y todo esto, financiamiento. Tenemos que ponernos a discutir el tema del financiamiento a las pequeñas y medianas empresas en América Latina. Gracias. Excelente. Ricardo, ¿qué nos puedes comentar? Concuerdo cabalmente, porque era parte de lo que yo pensaba decir, el acceso al crédito y el financiamiento es vital. Es más, digo, la realidad en Uruguay no debe ser ajena a la realidad de toda Latinoamérica. La grandísima mayoría de las empresas son MIPYMES. Es al revés, son pocas las que son de mediano porte o grandes, y por la dimensión del país, una grande aquí, capaz que a nivel internacional es mediana, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, podríamos, sin extendernos demasiado, ver cuál es el rol de los gobiernos, el rol del Estado, incentivar políticas de empleo, por ejemplo, incentivar el empleo juvenil, que jóvenes accedan a su primera experiencia laboral, ya sea a través de un bono de exención de impuestos o de algún otro tipo de estímulo para que las empresas incorporen personal joven, que es uno de los sectores etarios más golpeados por el desempleo. Y bueno, y después lo otro es un poco un mix de cosas que al pasar o que me he detenido un poco más o que estaban un poco implícitas, digo, de políticas comerciales que hagan una inserción internacional abarcativa, no excluyente de ninguna opción. Hoy yo noto que prácticamente toda América Latina se está volviendo cada vez más dependiente de China, porque China es el principal destino de nuestras exportaciones en la mayor parte de nuestros países. Bueno, mañana pasa cualquier cosa en China y nosotros vemos nuestras economías resentidas. Entonces, cuando hablo de inserción internacional es de buscar otras alternativas, es aquello de la diversificación del riesgo, de la teoría del portafolio, tan simple como eso, no depender de un único mercado. Y bueno, como dije, también generar políticas educativas que fomenten habilidades para que los trabajadores se puedan insertar de mejor manera en el mercado laboral. Y bueno, la inversión, por supuesto, el Estado, los gobiernos tienen que hacer inversión pública, ya sea autopistas o infraestructura para toda la sociedad, que eso siempre es un dinamizador de la economía y da fuentes laborales, y a su vez fomentar la llegada o la realización de inversiones privadas, ya sea dando estímulos, dando algún sacrificio impositivo o del tipo que sea. Hay que ponerle creatividad, como bien se dijo, nosotros tenemos creatividad, tenemos gente capaz, gente creativa. En la medida que aumente la inversión, se torna un círculo virtuoso en que aumenta el trabajo, aumenta el consumo, aumenta toda la economía crece.
Y bueno, creo que por ahí van los grandes titulares, ¿no? Entrar en más detalle llevaría más tiempo que no creo, no sé si disponemos. Excelente, Carlos. Bueno, ya estás viendo los resultados de estas charlas y de alguna manera debes estar satisfecho con el nivel. Obviamente por eso los invitaste, Exactamente. pero te hago la pregunta real y concreta. ¿Quién sería el auditorio para este tipo de congreso? Porque por el nivel que lo estamos platicando y lo escuchando, no es obviamente el estudiante, no es obviamente el profesionista común, sino es alguien especializado en políticas. ¿Tú crees que se den el tiempo realmente todas las personas que están vinculadas con las políticas públicas, la construcción y la decisión, la toma de decisiones en los países, de atender este tipo de sugerencias de los expertos? Pues mira, acaba de ser un interrogante muy relevante porque pareciera que entonces de que será un congreso para expertos que van a tener propuestas que entiendan solo los expertos y luego los resultados pues, no necesariamente llegue a las grandes mayorías. Yo tengo mi opinión al respecto en ese sentido. Más allá del expertismo de todos los participantes en este congreso, no perdamos de vista algo muy importante. Más allá de los esquemas analíticos, de los planteamientos, de los tecnicismos y del lenguaje tan técnico que puede llevar a la práctica cualquiera de nuestros expertos que van a participar, al final hay algo muy importante en el que hemos puesto énfasis con todos los participantes. Más allá de todos los esquemas técnicos, por favor, queremos identificar propuestas que puedan llevar a tener mejores resultados en materia de crecimiento, en materia de empleo, en materia de poder apoyar aquello que está escaso o que no está ausente en nuestros países, como es el financiamiento a las micros, a las medianas, a las pequeñas, y como son los escasísimos recursos que se utilizan y se destinan para prioridades tan relevantes como la salud, como la seguridad pública, en fin. Entonces, concluyo con esto último. Van a haber planteamientos en términos de expertos con tecnicismos que no necesariamente sean accesibles a todos, pues muy probablemente ocurra, pero le hemos solicitado absolutamente a todos que la parte sensible de sus ponencias y los resultados que queremos alcanzar en este Congreso es propuestas específicas para la mejora del bienestar de la población. ¿Y qué queremos? Que haya recursos, que haya salud, que haya crecimiento, que haya empleo, que haya financiamiento, que haya mejores políticas públicas. Y es así, sus resultados, sí, eso sí, llega al resto de la población y a las grandes mayorías de nuestra población. Y entonces, más allá de todos los esquemas técnicos que se van a llevar con las ponencias de nuestros expertos y nuestros participantes, finalmente, en todos los sentidos, en todas las mesas de trabajo y en todos los planteamientos de cada una de las jornadas que vamos a tener, siempre habrá al cierre de cada una de las mesas de trabajo, de cada una de las ponencias, propuestas muy entendibles para que nos puedan decir cómo lo hacemos para tener mejores resultados en financiamiento, en pequeñas, en micros, en salud, en combate a la pobreza, en todo aquello que efectivamente la población en general identificamos de manera sencilla. Entonces, por favor, Alejandro, te agradezco mucho el planteamiento y el interrogante, que tenga la certeza, todo lo que nos están viendo y que esperamos que nos puedan seguir en el Congreso, que más allá de todo el andamiaje técnico en el que vamos a estar seguramente en cierta medida involucrados, tengan la certeza de que van a poder identificar planteamientos perfectamente digeribles, perfectamente comprensibles para cualquier persona que tenga interés en que mejoren todos los esquemas de políticas públicas para que tengan
mejores empleos, no mejores, para que vayamos a una recuperación económica, para que vayamos a buscar esquemas, para que haya financiamientos, para que haya más recursos para salud, que es la salud de nuestros países. Entonces, en concreto, que no se preocupen porque, oye, va a ser para niveles muy elevados. No. Tal vez las propuestas y las ponencias o las mesas de discusión, vamos a procurar que se desencaminen de esa parte, o que si está encaminada, nos lleven concretamente a propuestas formales, muy sencillas, entendibles y comprensibles. ¿Para qué? Para que podamos mejorar el bienestar. Y el bienestar quiere decir que haya empleo, que haya crecimiento, que haya salud, que haya seguridad pública y que haya todo lo que necesitamos todos los habitantes de este planeta. Y claro, eso sí nos van a comprender todos, porque todas las propuestas que vayan a, pues, a erogar de todas estas mesas de trabajo deben de desembocar en que de manera comprensible, de veras, todo aquello que nos dijo nuestro amigo Ricardo y Leonel, podamos acercarnos en términos formales y podamos comprensiblemente tener la claridad de que esta pandemia, si bien nos metió en situaciones verdaderamente críticas, también nos da la oportunidad de identificar los cómo o las propuestas hacia que podamos mejorar los niveles de respuestas de políticas públicas y de los gobernantes en sus diferentes niveles. Para, reitero y concluyo, señores, necesitamos tener mejores niveles, esquemas de ingresos, financiamientos, ¿para qué? Para que haya salud, para que haya crecimiento, para que haya empleo, para que haya más recursos para la seguridad pública, para que haya mejores condiciones. Y yo lo resumo en una palabra. Estamos obligados todos, académicos, gobernantes, legisladores, público en general, a tratar de conseguir los mejores niveles de bienestar para la población, para los nuestros, para nuestros hijos, para nuestras familias. En una palabra, queremos bienestar. Y este Congreso tenemos la certeza de que nos va a acercar a identificar propuestas en ese sentido. Excelente. Pues nos quedan prácticamente unos cuantos minutos y yo les pediría rápidamente dos últimas preguntas. Ricardo, ¿cuál sería para ti tu satisfacción respecto de que al concluir este foro, este congreso, qué te gustaría que quedara en la mente clara, concreta y concisa de quienes realizan las políticas públicas? Bueno, uno puede ser más ambicioso o más humilde, conformarse con poco, pero a mí me satisfaría mucho, me dejaría muy contento si todas las autoridades que tengan acceso a los contenidos del Congreso toman en cuenta que prácticamente yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en la importancia de generar políticas públicas que generen mejoras en la calidad de vida de las personas. Y para eso tenemos que dejar en claro que no hay nada mágico que sea de un momento a otro. Hay cosas que se pueden hacer ya y hay otras cosas que hay que sembrar la semilla y regarla durante algunos años para empezar a ver los frutos más adelante, quizás en la próxima generación. Entonces, lo que se puede hacer ya es parte de lo que estuvimos hablando ahora, de mejorar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, de generar algunas políticas de empleo, de generar condiciones de inversión, etcétera. Pero lo que seguramente va a haber que van a tener que tomar conciencia de que hay que sembrar la semilla para que germine y florezca dentro de unos años, es en el tema educativo, en el acceso universal a la educación de todos nuestros niños y que los mismos adquieran habilidades para poder enfrentar un mundo laboral
que no va a ser tan amigable dentro de unos años, porque vamos a estar lidiando contra las máquinas, en buen romance. Pero bueno, o sea, conceptualmente es eso, hay cosas para allá y que las autoridades las incorporen y las pongan rápidamente en práctica, y hay cosas que requieren de paciencia y que también las tienen que empezar a hacer desde ya, para que dentro de unos años podamos ver los frutos de esa inversión que se haga en este momento. Yo con eso me quedaría muy contento, muy conforme. Perfecto. Leonel, ¿tú qué nos comentarías? Pues bueno, en esta última participación, pues agradecer al maestro Alejandro Ruiz por la oportunidad en esta interesante e importante transmisión que se está teniendo, y a todo su equipo de trabajo tan profesional, así como también al maestro Carlos Loaiza, la oportunidad de estar aquí, un gran experto en México en temas fiscales y en América Latina también, y al profesor Cabrera por permitirnos escuchar toda su experiencia. Muy, muy interesante lo que comentó. Y bien, aquellos que hagan política pública. Yo te voy a decir otra situación. Que le llegue al ciudadano, que le llegue al ciudadano, que le llegue al estudiante, que le llegue al empresario, que le llegue a mi PYME. Y entre todos, presionemos a los que crean política pública. Porque no es por ponerme triste o ponerme pesimista, pero a veces vamos solos. Entonces, hay que llegar con el ciudadano, como lo dijo muy bien el profesor Carlos Loaiza. Este encuentro lo vamos a decir desde un lenguaje sencillo, desde un lenguaje que comprenda que aquel estudiante que a lo mejor ya va saliendo de la universidad y a lo mejor encuentra espacio en una entidad pública, una empresa, diga, mira, yo escuché en este encuentro que tenemos estas soluciones, vamos a llevarlas a cabo, vamos a invitar a los académicos que conocen, vamos a juntarnos con los empresarios. Creo que es momento del ciudadano, es momento del empresario, es momento de los académicos que comencemos a presionarlos, a aquellos que crean política pública. Y este encuentro en parte va en eso, a presionar a aquellos que crean política pública, pero a partir desde un poder ciudadano, desde un poder desde la academia, universitario, y a los empresarios. Si nosotros a los empresarios que escuchen esta transmisión dicen, oye, a mí me interesa, aquellos que tienen mi pyme y bueno, aquellos que están en mi pymes, perdón, y a mí me interesa el financiamiento, ¿cómo debo hacerlo? Bueno, aquí vamos a estar diciendo algunos caminos que se deben hacer, y este mismo, a través de sus cámaras empresariales, pues bueno, presionar a aquellos que crean política. Entonces, vamos a darle fuerza al poder ciudadano, al poder universitario y empresarial, para llegar a aquellos que crean política pública y para que esto se lleve a cabo. Rápido, para terminar. Un ejemplo de cadena de producción sencilla. En el Estado de México, en un municipio que se llama San Felipe del Progreso, existe una comunidad mazáhual que de ellos es el origen, siempre es la discusión, el origen del maíz palomero entre Colombia y el Estado de México, y en este pueblo en particular. Bueno, yo comentando con algunos diputados locales y gobierno del Estado de México, de llevar a cabo una política pública, dice, pero no tenemos dinero. Clásica, no tenemos dinero, siempre nos dicen eso, ¿no? Y yo les decía, es que no se necesita como tal dinero, sino imaginación, innovación y conocer los procesos de negociación. ¿Por qué no llevamos este maíz palomero a los grandes cines que tenemos en México? Y a lo mejor maíz palomeros, ahorita comencemos en las salas VIP de alguna cadena de cines. Y simplemente, ¿qué necesitamos? La conexión entre el sector empresarial y esta comunidad indígena. ¿Y quién va a hacer esta conexión? Bueno, a partir del conocimiento universitario e invitando al Estado. Se necesitó como tal el gran financiamiento, necesitó la voluntad, el conocimiento y la innovación operacional para juntar a estos dos, el empresario y esta comunidad masa que crea maíz palomero. Entonces, a ese nivel, creo que este gran proyecto que tiene el profesor Carlos, a quien lo felicito, a ese nivel vamos a estar llegando en este encuentro entre economistas. Muchas gracias. Gracias. Finalmente, rápidamente antes de irnos,
nada más me gustaría hacer dos pequeñas preguntas. Ricardo, en tus propias palabras, ¿quién eres? Alguien con sensibilidad social y que trata de aportar un granito de arena para construir unas sociedades mejores, desde mi lugar. Y aprovecho que me diste la oportunidad de la palabra otra vez, hago mías las palabras de mi colega. Agradezco a ti, Alejandro, al profesor Carlos López, a todos los organizadores, por haberme tomado en cuenta, y bueno, aquí estamos, luchando por construir un mundo mejor. Muchas gracias. Y tú, Leonel, en tus propias palabras, ¿quién eres? Tomo las palabras, profesor Cabrera. Luchar por un mundo mejor. Soy un rebelde de conciencias y humanista. Excelente. Carlos, pues nos vamos. Despide, por favor, la emisión. Pues, amigas y amigos, tuvimos la oportunidad de poder escuchar planteamientos y propuestas de dos expertos, el maestro Leonel Carranco, el doctor Ricardo Cabrera, conducidos por nuestro gran amigo Alejandro Ruiz, y decirles nuevamente que vamos rumbo al primer Congreso Internacional de Análisis Económico, y tengan la certeza desde ahorita que vamos a encontrar una serie de planteamientos y propuestas para acercarnos cada vez más a los puntos centrales de cómo lograr un mejor nivel de bienestar para todos, no solo mexicanos, para todos los latinoamericanos, yo diría para todos aquellos que tienen la oportunidad como ciudadanos de poder opinar, de poder exigir y de poder decir que la democracia es una realidad y que estamos hablando, como comentó alguien hace un momento, pues resulta que nuestra pandemia también fue democrática porque le pegó a ricos, a pobres, a poderosos y a débiles. Síganos, por favor, los esperamos conectados para nuestro próximo primer Congreso Internacional de Análisis Económico del 26 al 30 de septiembre, y lo más importante para nosotros es que todos ustedes nos acompañen. Gracias nuevamente y buenas tardes. Muchas gracias, y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido una edición especial de En tus propias palabras, y ahora sí agradecemos a Carlos, a Leonel y a Ricardo, y nos veremos la próxima. Hasta luego. wowmx.tv wowmx.tv